Haribol, buenos días. Hoy vamos a leer del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 1. Empezamos con los primeros textos o versos. Krishna Das Kaviraj Goswami es el escritor de este libro y presenta la historia de Sri Chaitanya Mahaprabhu en 3 sesiones: Adi Lila, Madhya Lila y Antya Lila. La vida del Señor Chaitanya Mahaprabhu dividida en 3. Entonces, hoy empezamos con Adi Lila, capítulo 1. Dice así: ofrezco mis respetuosas reverencias, y texto 1 es: ofrezco mis respetuosas reverencias a los maestros espirituales, a los devotos del Señor, a las encarnaciones del Señor, a sus porciones plenarias, a sus energías y al propio Señor primordial Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya es Krishna con el abrazo amoroso y trascendental de Srimati Radharani, o sea, la unidad que se convierte en 2 también como Radha y Krishna. Entonces el texto 2 dice: ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, que son como el sol y la luna. Ellos han salido simultáneamente en el horizonte de Gauda para disipar la oscuridad de la ignorancia y con ello bendecir a todos de un modo maravilloso. El Señor Nityananda, en el lila o pasatiempo de Krishna, es el hermano de Krishna, el señor Balaram. Entonces aquí está explicando que ellos son la luminaria para la era de Kali Yuga. Son la manifestación más misericordiosa del Señor Supremo. El texto 3 dice que los Upanishads describen como el Brahman impersonal no es más que la refulgencia de su cuerpo, y el Señor conocido como la superalma no es más que su porción plenaria localizada. Él es la propia y suprema personalidad de Dios, colmada de 6 opulencias. Él es la verdad absoluta y ninguna otra verdad es mayor ni igual que Él. Las 6 opulencias son belleza, fuerza, conocimiento, fama, fortuna y renunciación. Sigo con el texto número 4, que dice así: que ese Señor que se conoce como el hijo de Srimati Sakshi Devi se sitúe trascendentalmente en las regiones más íntimas de mi corazón, resplandeciente con el fulgor del oro fundido. Él ha aparecido en la era de Kali por su misericordia sin causa para conferir lo que ninguna encarnación había ofrecido nunca antes: el conocimiento muy sublime, radiante y espiritual del dulce sabor de su servicio. Así que la era de Kali es la era actual, que empezó hace 5.000 años. Es la era que se le conoce como la era de hierro, la era de riña e hipocresía, donde todos estamos perturbados, con poca memoria, y siempre estamos temerosos de las condiciones de la existencia. Y la vida es corta en Kali Yuga. Es un promedio máximo de 100 años. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció hace 500 y resto de años con el señor Nityananda para ofrecer el sistema de autorrealización de esta época de Kali. Y la madre de Sri Chaitanya Mahaprabhu es Srimati Sakshi Devi y el padre se llama Jagannath Mishra. Entonces, él apareció en Gaya. Voy a leer el verso número 5. Los amoríos de Sri Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna dadora de placer del Señor.
la Radhini Shakti. Aunque Radha y Krishna son uno en su identidad, se separaron desde tiempo inmemorial. Ahora esas dos entidades trascendentales se han unido de nuevo en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Me prostro ante él, que se ha manifestado con el sentimiento y tez de Srimati Radharani, aunque es el propio Krishna. Aquí está definiendo entonces Krishna Das Kaviraj Goswami que Sri Chaitanya Mahaprabhu tiene la tez dorada, pero es por el sentimiento que le ofrece Srimati Radharani al abrazarlo. Y dentro está Krishna con su color oscuro. Se dice que el color más semejante al de Krishna sería como una nube de lluvia cargada de agua. Entonces, ya vemos que el Señor Supremo se manifiesta como un solo ente y también como dos personas, o sea, separa sus sentimientos femeninos y se manifiesta como Srimati Radharani y Krishna, donde ejecutan lilas o pasatiempos llamados Sambhoga y Vipralamba, o sea, el sentimiento de unión y de separación. Entonces, ahí en el Chaitanya Charitamrita y en el Srimad Bhagavatam descripciones sobre esos sentimientos de Radha y Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu fue conocido con varios nombres. Su nombre es Vishwambara. Es el nombre que le pusieron sus padres, pero la esposa de Advaita Acharya, Sita Thakurani, le puso Nimai, porque él nació bajo un árbol de Nim. Posteriormente él se hizo erudito, ya a los 12 años venció a la persona más erudita de la India. Entonces le llamaban Nimai Pandit, le llamaban también Goranga, porque es dorado. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o sea, Chaitanya fue el nombre de iniciado de Sannyasi, y Mahaprabhu, que quiere decir el más grande de todos los maestros. Entonces, a él se le conoce con varios nombres. Entonces aquí vamos a leer el texto 6 que dice: deseando entender las glorias del amor de Radharani, las maravillosas cualidades de él que solo ella saborea a través de su amor, y la felicidad que ella siente cuando se da cuenta de la dulzura de su amor, el Supremo Señor Hari, ricamente dotado de las emociones de ella, sale del vientre de Srimati Sakshi Devi, tal como la luna sale del océano. Esto es interesante lo que está diciendo Krishna Das Kaviraj Goswami, porque Srila Narayana Maharaj explica que Visakha, una de las amigas de Radha, le dijo a Krishna que le iba a enseñar los sentimientos de Radha, porque Krishna no los entiende, a pesar de que él es la suprema causa absoluta. Cuando sus sentimientos están en la forma femenina, él no entiende esta forma. Él no entiende a Srimati Radharani. Entonces él quería entenderlo, y entonces él propiamente por querer entenderlo, entonces aparece en Kali Yuga ofreciendo la más grande de las misericordias, y a la vez viene aquí especialmente a entender el sentimiento que tiene, o a experimentarlo, a entenderlo y a experimentar el sentimiento que tiene Srimati Radharani por él. Pero entonces Visakha aparece como Ramananda Roy para darle instrucciones sobre el tema, porque Krishna en ese tema trascendental femenino no está bien claro. Cosas de los lilas o pasatiempos del Señor Supremo. Entonces vamos al texto número 7 que dice: Sri Nityananda Ram sea el objeto de mi recuerdo constante. Sankarshan, Sheshanaga y los Vishnu que yacen en el océano Karana, en el océano Garva y en el océano de leche son sus porciones plenarias, y las porciones de sus porciones plenarias. Entonces entendemos que Vishnu viene del señor Balarán, y el señor Balarán es el señor Nityananda. Aquí Krishna Das Kaviraj Goswami le dice Nityananda Ram.
Nityananda Ram. Entonces el señor Narayan también viene el señor Balarán. Es que el señor Balarán es la primera expansión del señor Krishna. Entonces, voy al texto número 8 que dice: me entrego a los pies del loto de Sri Nityananda Ram, a quien se conoce como Sankarshan, en el seno del Chaturvyaha, que está integrado por Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Él posee opulencia en pleno y reside en Vaikuntha Loka, mucho más allá de la creación material. Entonces aquí él está hablando, porque el señor Krishna se expande como el señor Balarán. El señor Balarán entonces se expande como Krishna, Balarán, Pradyumna y Aniruddha, que son expansiones del Señor Supremo de 2 brazos. Luego él se expande con 4 brazos, llamado Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Y entonces aquí está Krishnadas Kaviraj Goswami explicando esas expansiones. Ofrezco mi reverencia completas a los pies del loto del señor Nityananda Ram, cuya representación parcial, llamada Karanodakashayi Vishnu, que yace en el océano Karana, es el Purusa original, el amo de la energía ilusoria, el refugio de todos los universos. Aquí entonces él está hablando de otro nombre de esa personalidad del señor Vishnu, es Mahavishnu, el primero o el más grande de los Vishnu. Entonces, Karanodakashayi Vishnu quiere decir aquel que es la fuente de la creación del mundo material. Entonces está ofreciendo respetuosa reverencia a Karanodakashayi Vishnu en este verso. El siguiente dice: ofrezca mi reverencia completa a los pies del loto del señor Nityananda Ram, de quien Garbhodakashayi Vishnu es una parte parcial. Del ombligo de Garbhodakashayi Vishnu brota el loto, que es el lugar natal de Brahma, el ingeniero del universo. El tallo de ese loto es el lugar en el que descansan la multitud de planetas. Entonces aquí le está ofreciendo reverencia a Garbhodakashayi Vishnu. Está Mahavishnu, Karanodakashayi Vishnu. De su respiración y de la combinación de su sudor, entonces se crean burbujas. De estas burbujas, entonces, él se expande como Garbhodakashayi Vishnu, llena estas burbujas hasta la mitad de su sudor también. Entonces sería el océano de Garbhoda, el primer océano es el océano Karanoda. Entonces, él está siempre reposando, descansando sobre Ananta Shesha, que es una serpiente que tiene cabezas ilimitadas y canta las glorias ilimitadamente del Señor Supremo y no las repite. Entonces, él duerme en Ananta Shesha. De su ombligo entonces aparece una flor de loto, que es el primer planeta de este universo. De esa flor de loto aparece el primer ser creado en este universo, que es el señor Brahma. Entonces aquí está glorificando a Garbhodakashayi Vishnu. Vamos a leer entonces el texto 11 que dice: ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto de Nityananda Ram, cuya parte secundaria es Vishnu, que yace en el océano de leche. Ese Kshirodakashayi Vishnu es la superalma de todas las entidades vivientes y es el sustentador de todos los universos. Sesanaga es su siguiente parte secundaria. Entonces, entendemos, está el señor Narayan, que controla todos los universos espirituales. De él se manifiesta la expansión de Karanodakashayi Vishnu. Entonces, de Karanodakashayi Vishnu se manifiesta Garbhodakashayi Vishnu, y entonces Garbhoda está en cada uno de los universos, que son también incontables los universos que brotan del cuerpo de Karanodakashayi Vishnu o Mahavishnu. Cada uno de esos universos entonces tiene un Garbhodakashayi Vishnu. Y dentro de ese universo está también otra expansión del Señor Supremo. Por ejemplo, se dice que en este universo hay 7 tipos de océanos.
océano de leche, océano de yogur, océano de mantequilla, océano de agua salada, océano de agua dulce, océano de licor, océano de fruta. Entonces el señor Vishnu está también descansando sobre el océano de leche. Este océano se le llama Sirodha. Y entonces al señor Vishnu se le llama Sirodhakasaya Vishnu, el que está descansando en el océano de leche. Cuando Brahma, el hijo de Garbhodakasaya Vishnu, quiere hablar con el Señor Supremo, no se conecta directamente con Garbhoda porque Garbhodakasaya Vishnu es muy grande, pero el señor Sirodhakasaya Vishnu sí, Brahma tiene acceso a él. De hecho, cuando quieren sacar el néctar de la inmortalidad, se unen los malvados, los buenos del universo, y entonces agitan el océano y sacan el néctar de la inmortalidad. Y también cada vez que los semidioses necesitan hablar con el Señor Supremo, recurren a Sirodhakasaya Vishnu, cantan el Purusa Sukta, una oración específica, y de ahí el Señor se manifiesta en el corazón de Brahma. Y de Sirodhakasaya Vishnu aparece Paramatma, o sea, la superalma que está en el corazón de todas las entidades vivientes, de todos los seres vivos. Entonces aquí dice, voy a leer de nuevo ese mismo verso, mejor leo el 12. El señor Advaita Acharya es una encarnación de Mahavishnu, cuya principal función es la de crear el mundo cósmico a través de las acciones de Maya. Aquí está mencionando entonces al señor Advaita Acharya, porque el Señor Supremo se manifestó en 5 personalidades importantes. Entonces Advaita Acharya es una manifestación del señor Vishnu, de Mahavishnu. El señor Nityananda es la manifestación, o sea, la fuente del señor Mahavishnu. El señor Advaita Acharya es Mahavishnu. Y el señor Krishna, que está manifestado aquí como el señor Chaitanya Mahaprabhu, es la fuente del señor Nityananda y es la fuente Krishna de Balaram. Entonces, a ver si me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, aquí él está glorificando básicamente a lo que se llama Panchatattva, a las 5 deidades principales que él canta Yayo, Yayo, Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Advaita Chandra, Yayo Gaura Bhaktavrinda. O sea, él ofrece reverencia al señor Chaitanya Mahaprabhu, al señor Nityananda, Advaita Acharya, Gadadha y Sivas. Gadadha es el Radharani sin su humor, porque se lo prestó a Krishna. Y Sivas es la representación del devoto que es Narada Muni. Entonces voy a seguir leyendo el siguiente verso, el verso número 13. Como él no es diferente de Hari, Hari es un nombre del Señor que significa ladrón de corazones. El Señor Supremo recibe el nombre de Advaita. Y como él propaga el culto de la devoción se le llama Acharya. Él es el Señor y la encarnación del devoto del Señor. Por lo tanto, me refugio ante Advaita Acharya. El texto 14 dice: ofrezco mi reverencia respetuosa a la suprema personalidad de Dios y Krishna, quien no es diferente de sus aspectos como devoto, como encarnación devocional, como manifestación devocional, como devoto puro y como energía devocional. Aquí él está describiendo entonces a estas personalidades que ya mencionó. Entonces en el texto 15 dice: gloria a los muy misericordiosos Radha y Madhava Moham. Estoy lisiado y mal aconsejado, mas aún así ellos son mis directores y sus pies de loto lo son todo para mí. Entonces aquí él va directamente a glorificar a Radha y Krishna. Sigue hablando, en el verso 16 dice: en Vrindavan, la residencia de Krishna y Radha, en un templo hecho de joyas y bajo un árbol de los deseos de Sisi Radha Govinda, servidos por sus muy íntimas compañeras, se sientan en un trono refulgente. Les ofrezco a ellos mis humildes reverencias. Entonces, me voy a quedar aquí en el texto 16, llegamos hasta el 16, posteriormente entonces voy a
a leer otros textos y hoy vamos a estar aprendiendo sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es muy importante conocer esta encarnación, que es la encarnación más misericordiosa, y de Panchatattva. ¿Ven? Entonces por eso uno dice Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasati Gaura Bhaktavrinda antes de pronunciar el Hare Krishna Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol.